Buenos días, mi nombre es Juliana Mutis, soy parte del equipo de Mincadep. Vamos a dar inicio a este webinar sobre el cual trabajaremos en incentivos de mercado para superar barreras a modelos de producción cero deforestación. Este webinar que organizamos desde Mincadep en compañía con colegas de WCS y WWF hace parte de una serie de webinars que impulsamos desde Mincadep en temas en los que estamos trabajando, que consideramos que son temas que son relevantes, que están en la agenda en el desarrollo de negocios sostenibles y sobre los cuales queremos compartir conocimiento para ampliar el debate y promover más estos modelos de desarrollo de negocio. Para, para este webinar, contamos con una agenda en donde en una primera instancia haremos una descripción de la problemática, a qué nos estamos encontrando en cuanto al desarrollo de estos modelos de producción cero deforestación, cuáles son los factores que lo afectan, cómo lo están viendo las entidades de conservación que están trabajando en esta agenda y cómo lo ven las comunidades de productores que están inmersas en estos modelos de producción que cada vez tienen una mayor presión para la expansión de la frontera agropecuaria. Y después entraremos a ver cuáles son las rutas de mercado que desde Mincadev y también compartiéndolo con las colegas de WCS y WF, cuáles son esos factores de mercado, esas rutas de mercado que hasta ahora hemos visto que pueden generar incentivos a modelos de producción cero deforestación. Los estaré acompañando yo, como desde Mincadev y en representación del conocimiento que reúne todo el equipo de Mincadev. Contamos también con la participación de Loyola Camilo, es directora del pasaje Madina y Tambopata en WCS en Perú, y con Camila Camaer Gutiérrez, que es coordinadora de sistemas alimentarios sostenibles de WWF Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí. El conocimiento de ustedes es súper valioso en este espacio y estoy segura que aportará muchísimo dentro de todas las personas que estamos interesadas en trabajar más y aprender más de estos modelos de producción cero deforestación. Este webinar está planificado para máximo 1 hora y media. Creemos que podríamos durar un poco menos. En cualquier caso, será grabado y después divulgado para aquellas personas que no puedan participar. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Como punto inicial de este webinar y un poco la reflexión que nos trae a por qué lo estamos haciendo y cuáles son los factores que estamos viendo que este tema que sea cada vez más relevante. Desde los factores de mercado, en una primera instancia, lo que vemos es que cada vez hay un mayor incremento de la demanda en ciertos tipos de productos que presionan cada vez más la expansión de la frontera agropecuaria. En casos como, como la ganadería, la cadena láctea, ha habido un incremento en la producción y la demanda también se ha incrementado y esto representa una presión dentro de ese modelo productivo para poder atender esa demanda, incrementando esa frontera agropecuaria. En el caso del café no es diferente. Nos encontramos ante una demanda cada vez en aumento, un aumento que representa más o menos el 20%, con mercados cada vez más lucrativos, donde están buscando una mayor diversificación de café, formatos, sabores y precios, lo cual también se convierte en una mayor presión para que estos caficultores busquen incrementar la frontera agrícola. La construcción de modelos de negocio cero deforestación requiere entonces que entendamos el contexto ecosistémico y paisajístico en el cual se desarrollan esas cadenas productivas y nos permite construir indicadores y modelos adecuados de gestión del impacto ambiental de este tipo de negocios. Adicionalmente, además digamos que esta presión desde la demanda, tenemos que, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, también del café, los efectos del cambio climático han están llevándonos a que
en el año 2050, más o menos, el 60% de la tierra apta para la producción de café se encuentra en tierras que en la actualidad están cubiertas pues, de bosques, lo cual traería mayores impactos a la biodiversidad y la lucha para mitigar los efectos del cambio climático, si no se adopta un modelo de producción que esté integrado con la conservación de ese bosque. Entonces, este es un poco el punto de partida que tenemos nosotros. Aquí me gustaría empezar a abrir la discusión sobre cómo lo ven ustedes desde las agendas de promover modelos de producción cero deforestación que tienen desde cada una de sus organizaciones y después cómo lo ven las comunidades de productores con las cuales ustedes están trabajando, a las cuales están buscando llevar a este modelo de producción. Entonces, si quieres, Loyola, empezamos contigo dentro de las iniciativas que están llevando ustedes a cabo en Sandía Puno con café cero deforestación. Bienvenida, Loyola. Buenos días. Bueno, supongo que buenos días. Acá en Lima es temprano. Buenos días con todos y todas. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Juliana, por la invitación y un gusto también compartir con Camila. Capaz parto contándoles rápidamente, ¿no?, la iniciativa que tenemos. En este caso corresponde a la zona de la Amazonía de Puno, en Perú, donde tiene dos valles donde se produce cafés especiales, ¿no? Cafés orgánicos y de alta calidad, con puntajes generalmente superiores a los 84 puntos, y tendiendo a una producción en sistemas agroforestales. No perfectos, pero son sistemas agroforestales, caficultores que tienen fincas de 8, 10 hectáreas, con 1, 2, 3, 4 hectáreas en producción de café, ¿no? Hay más grandes y más chicas. Entonces, uno de los trabajos que hacemos ahí con ellos, con el fin de conservación de bosque, es, se ha empezado a promover acuerdos de conservación, ¿no? De manera muy incipiente aún, y a la par también algunos trabajos de reforestación, ¿no? Para ganar. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo en el paisaje Maí Tambopata en Perú, además de otras estrategias complementarias con fines de conservación. Y esto lo hemos empezado desde el año pasado, ¿no?, a trabajar. Hemos hecho algunos trabajos con Mincadé para ver la sostenibilidad económica de estos modelos, ¿no? Y una de las cosas que se nos presenta, no sé si ahorita, Juliana, ¿quieres que conversemos un poquito más sobre los problemas o la situación en general? Sí, sí, adelante. Entonces, capaz como una primera para luego compartir con Camila, porque debemos tener algunas cosas diferentes, pero también algunas similares. Desde, nosotros vemos algunas barreras, algunas dificultades, ¿no? Para, a ver, primero las oportunidades. Hay un café especial, es una zona de cafés especiales, organizados con cooperativas cafetaleras agrupadas además por una central de cooperativas. Ya tenían más o menos un mercado, sobre todo para café orgánico, ganado, por decirlo, tienen diferentes compradores. Entonces, era una oportunidad por la forma que trabajaban el café, ¿no? Con una serie de dificultades y retos también propios de la cadena productiva del café, ¿no? Y ahora, como dificultades o barreras, nosotros pensamos, capaz un primer grupo es desde, como para los agricultores, ¿no? Y capaz después de una ronda con Camila podemos hablar también de retos como organizaciones fomentadoras o implementadoras. Creo que una de las principales barreras para los agricultores o dificultades es que, a pesar que son caficultores desde la década de los 60 o 50, aún hay escaso o débil conocimiento de un buen manejo de suelos, ¿no? Que es como que la base para aumentar productividad y por ello disminuir la frontera agrícola, ¿no? O sea, nuestro modelo se basa mucho en cómo logramos conservación, ¿no? Hay un compromiso de los caficultores para conservación, pero a partir de un incremento de productividad, ¿no? Y esto, su base es el manejo de suelos. Entonces aún sigue habiendo, por un lado puede ser escaso o débil conocimiento de la aplicación adecuada, y que no tienes que estar ampliando
necesariamente, ¿no? Y otras veces sí hay el conocimiento, pero no hay el capital, ¿no? No hay los recursos, no les da para invertir, ¿no? Entonces, que me lleva como a la segunda barrera, es poco capital o dificultades para acceder a este capital, ¿no? Que sean en proyectos del gobierno o de la cooperación internacional. Es difícil, inclusive para una cooperativa, presentar, ¿no? Un proyecto, armar y luego cumplir con todos los informes o qué sé yo que piden o donantes o el Estado. Entonces, claro, se hace muchas veces por intermedio de una ONG, pero ahí se van una serie también de gastos administrativos. Entonces, que las cooperativas puedan, por ejemplo, ellos acceder directamente, eso sería súper bueno. Pero aún hay muchas dificultades, no tanto por ellos, sino como desde el Estado o desde la cooperación internacional, pensar en proyectos que sea más factible para ellos implementar, igual monitoreados y todo, ¿no? Entonces, hay dificultades para acceder y por parte del Estado, por ejemplo, también a créditos, ¿no? Los créditos tienen intereses muy altos, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, créditos, es como un ejemplo, ¿no? De intereses más bajos y que pueda ser manejado por las cooperativas, ¿no? Muchas veces necesitan capital inicial para pagar a los caficultores y luego cuando reciben el dinero de las compras de café de exportación, se devuelve el crédito, ¿no? Pero les ayudaría mucho intereses más bajos. Y otra serie de incentivos, ¿no? Si quieres lo dejo ahí como para poder, tengo ahí algunos otros más, pero si quieres lo dejo con esos dos como para conversar con Camila e ir complementando, ¿no? Sí, adelante Camila. Yo creo que sería bueno complementar con la mirada que tú tienes más desde lo que hablábamos antes en temas de gobernanza y los diferentes actores, cómo están trabajando en el ámbito de la agroforestación. Perfecto. Bueno, no, muy buenos días a todos también, Loyola y Juliana, qué gusto estar acá. Pues a la pregunta yo tengo como una aproximación general. WWF como red tiene tres grandes metas. Una es la cero conversión o cero pérdida de ecosistemas naturales. Dentro de esa está la cero pérdida de especies o la extinción. Y finalmente hay una que es reducción a la mitad de la huella asociada a la raza humana. Y cuando combinamos estas metas, lo que nos estamos enfrentando es ante como un escenario doble. Uno es, ¿qué pasa con todas esas áreas que son naturales, que están manteniendo un estado de conservación suficientemente aceptable como para mantenerlas y hacer todas las gestiones de conservación desde la visión pues, más tradicional? Pero adicionalmente nos está planteando qué pasa con todas las áreas donde ya hay intervención, donde ya hay producción, donde los bienes y materiales se están haciendo, que no son infinitas tampoco. ¿Cómo las vamos a gestionar? ¿Y cómo vamos a garantizar a futuro que estas áreas siguen siendo suficientemente funcionales para no presionar las que estamos hablando de la no deforestación o no la conversión? Y eso nos plantea entonces, en esos dos frentes, pues también trabajos a múltiples escalas. Entonces tenemos que ver pues dónde se ubican estos actores con los que deberemos trabajar y cómo nos preparamos frente a la producción de commodities o de bienes con un atributo de cero deforestación. Para nosotros eso ha sido un reto bien grande, también definir cuál es esa delgada línea. O sea, vamos a gestionar las áreas donde hay frentes activos de deforestación y, por ejemplo, Colombia tiene un marco legal que desde el 2010 la deforestación es considerada como ilegal, si bien tenemos unos procesos de informalidad y legalidad que siguen presionando los bosques y siguen generando deforestación, pues para actores formales del sector se supone que es una línea roja que dice ya no lo puedes hacer. Y cómo vas, pero también están los medios de vida de las comunidades, que sé que me estoy adelantando, en esos territorios que pues definitivamente necesitan una alternativa productiva, un medio de vida digno, pues todos los otros atributos más allá de la conservación que llevan también a estrategias de conservación. Entonces, en ese escenario, pues Colombia lleva una discusión muy interesante, ya por lo menos 6 años de hablar de los acuerdos de cero deforestación. Tenemos actualmente 5 acuerdos, el más reciente es el de café, y los otros 4 tenemos carne, leche, cacao y aceite de palma, pero normalmente son actores que están parados dentro de la frontera agropecuaria, que esa es otra cosa que tiene Colombia. Ya se definió que hay unas áreas
poniéndolo súper sencillo, y cuando hablamos en conservación antes de go and no go, o sea, en dónde se puede hacer actividades y en dónde se supone que no se puede hacer actividades, pero que eso nos plantea pues otros retos más grandes. Entonces, los acuerdos existen, el gobierno de Colombia los ha promovido, los tiene firmados con actores relevantes del sector de la cadena de valor, y nosotros lo vemos, o el planteamiento de WWF lo ve como una posición muy proactiva y que va mucho más a impactar a futuro que a reducir efectivamente la deforestación. Esto es un mensaje que mandan estos actores claros a sus proveedurías y a su nuevo desarrollo, de decir, nosotros no estamos interesados en promover la deforestación y de ahora en adelante vamos a buscar cómo generamos una estructura de gobierno corporativo y de comunicación con nuestras cadenas para decir, no compramos productos que vengan asociados a la deforestación. Pero entonces ahí me voy a desviar un poquito a tu pregunta de gobernanza, porque realmente eso nos plantea dentro de los retos que decía Loyola. Los retos es, pues, cómo vamos a medir, cómo se va a verificar, cuáles son esos métodos que que le van a permitir a estas cadenas evidenciar que efectivamente están asociados a un proceso de cero deforestación. Tenemos unas líneas base, es súper importante definir cuál es el año de corte para hablar de esto, pero si estamos hablando de pequeños productores, si estamos hablando del desarrollo de comunidades, pues cómo no vamos a incrementar los costos. O sea, el reto es que no se vuelvan más costosas estas producciones para ellos y que el mercado tenga la capacidad de reconocerlos y lo está demandando. Entonces ahí también viene un cuello de botella que lo hemos visto con las certificaciones de todo tipo, y que el cero deforestación desde mi punto de vista no debería cargarlo. O sea, ¿cómo hacemos para generar un mecanismo o una forma en que la cero deforestación sea un atributo intrínseco, un mensaje clarísimo a la producción, pero que no tenga que costar más? O sea, eso siempre va a ser un punto bien difícil. Y bueno, dentro de las estructuras de gobernanza yo creo que son muy buenas. Les comentaba a Juliana y a Loyola que es súper clave que los sectores, tanto el público como el sector privado, den declaraciones de estamos comprometidos con esto. Sin embargo, en Colombia hemos tenido unos retos, y es el gobierno interno de esos acuerdos. Entonces, ¿cómo ponemos de acuerdo a lo público, a lo privado y a la sociedad civil y a los cooperantes que están sentados? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada quien? ¿Qué significa hacer cero deforestación y cómo se reporta? ¿Es el Estado el que lo dice, o son los actores del mercado los que van a poder tener la potestad de, a través de múltiples aproximaciones al problema, poder pues comunicarle o ser transparentes ante sus partes interesadas? Entonces creo que voy a dejarlo ahí, y yo creo que podemos seguir conversando al respecto, pero en este momento en Colombia, en conclusión, estamos en un momento muy positivo, tenemos muchos actores, tenemos una buena representación, pero estamos enfrentándonos a esos siguientes pasos o a esos siguientes retos que vienen una vez hay grandes declaraciones de contribuir a esta temática. De acuerdo. Camila, qué bueno que terminaste con el tema de la gobernanza y como los múltiples actores, porque pues dentro de esos múltiples actores evidentemente están las organizaciones que son los productores y que al final son los que de alguna manera deberían estar custodiando la tierra. En ese sentido, Loyola, ustedes han trabajado con estos caficultores en acuerdos de conservación, tratando de vincular el acuerdo de conservación a este modelo de producción cero deforestación que debería llevar a sus caficultores a mejores mercados con mejores precios sin incrementar los volúmenes con una mayor extensión de la frontera agrícola. ¿Cuál es la percepción de estas organizaciones de productores en relación a lo que implica ese tránsito a un modelo de producción cero deforestación, con todas, digamos, que las situaciones que tienen en términos de mayores requerimientos en términos de inversión, financiación, hacer una gestión de la tierra más adecuada para incrementar la productividad con una menor número de hectáreas, etcétera? Entonces, ¿cuál es la visión y cuál es el sentimiento que tienen las comunidades productivas para poder empezar a avanzar en este camino? Sí, mira, justo también Camila ha hablado, creo que hay las barreras, dificultades, oportunidades, hay dos grupos diferentes, ¿no? Cuando habla, y justo Camila lo ha tocado, ¿no? Cuando hablamos de empresas
como más grandes. Por ejemplo, acá también ha habido toda una mesa, yo no he participado directamente, pero con empresas de palma, ¿no es cierto? Que es otro nivel, o sea, estamos hablando de otro tipo de barreras y otro tipo de oportunidades, inclusive otras exigencias que podríamos pedirles a empresas de palma mucho más sólidas o cacaoteras grandes, a diferencia de caficultores o cacaoteros, ¿no? O sea, el agricultor, la cooperativa chiquita, son barreras distintas, exigencias que se les puede poner se les puede pedir desde el gobierno, o tiempos distintos, ¿no? Entonces creo que eso hay que tenerlo también bien claro, porque es completamente diferente, ¿no? En nuestro caso son agricultores pequeños, caficultores pequeños y cooperativas medianas, pero en el fondo pequeños si comparamos con este tipo de otras empresas en las cadenas de otro tipo de productos, ¿no? Entonces, el acuerdo que nosotros estamos impulsando, para comentarte un poco la percepción que hemos visto de los caficultores, es un acuerdo de conservación de bosques, ¿no? Hay un compromiso de la familia caficultora por una superficie de bosque, ¿no? de su finca, ponerla a conservación por 10 años. Son acuerdos a 10 años, ¿no? Es un compromiso a 10 años. Igual nos parece poco cuando hablas de bosque, ¿no? O sea, porque necesitas, la meta es mantener el bosque en pie. O sea, la meta para todos debería ser mantener el bosque en pie. No llegamos sino a los compromisos globales de la existencia, como dijo Camila, de la especie humana, ¿no? Estamos a un tris de no poder retornar, ¿no? Entonces, todas las actividades económicas de cualquier tipo deberían ir dirigidas a mantener ecosistemas, ¿no? Entonces, nuestros acuerdos se basan en este compromiso de la familia por mantener una superficie de bosque que se acuerda con ella, ¿no? De 5 hectáreas, 10 hectáreas, va a depender también del tamaño de su finca, ¿no? Pero por encima de 5 hectáreas, por lo menos. Y también, por un lado, ese compromiso de la familia y también de una caficultura sostenible, ¿no? Y por parte de WCS, o sea, ese compromiso es a cambio de un incremento de productividad y calidad, ¿no? De la parte de café, ¿no? La superficie que tienen en café. Y que eso radica mucho en que sea sostenible, o sea, tiene que ser un negocio, tiene que generar ingresos, tiene que estar en azul la familia, ¿no? Si no, estarían subvencionando, por decirlo, ¿no? Una agricultura, y eso no está bien. Ellos tienen que estar azul, tienen que tener una vida digna y que se generen ingresos del café, no solamente para vivir, sino para invertir, ¿no? O sea, porque nosotros, supongo BBF o cualquier cooperante puede apoyar, sobre todo catalizando esos procesos, si la familia está con un nivel de productividad muy baja, o le falta algunas ayuda, asesoría para un manejo integrado de la finca. Pero luego tiene que funcionar, porque si no, no es un negocio, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho los cálculos, por ejemplo, que tenemos que llegar a 40 quintales de productividad en café, de 86 puntos para arriba, porque calidad es el otro eje, ¿no? Con calidad accedes a mejores precios y entre 2 o 3 hectáreas productivas, ¿no? De café. Con eso pueden llegar a su punto de equilibrio y al 4.º año ellos ya tener un ingreso que lo pueden invertir en manejo de suelos principalmente o en una buena cosecha, post cosecha. Y en el caso de nosotros, de cualquier cooperante, bueno, seguir la asesoría, el compromiso sigue, pero como vas bajando y puedes ir ampliando, ¿no? Porque el otro reto es ¿cómo lo ves esto a una escala de microcuenca, cuenca o paisaje? No hacemos nada con 50, 100 familias. No es significativo a nivel de conservación, ¿no? De bosques. Entonces, estos modelos tienen que funcionar de alguna manera, ¿no? Tienen con la familia, está muy en concreto, ¿no? Muy en concreto con la familia, para que otras familias vean y se vayan sumando en alguna medida. Algo que nosotros hemos observado, ojo, nosotros hemos empezado en esta zona, pero en Perú sí hay antecedentes de acuerdos de conservación de otra índole, inclusive un triple acuerdo entre Estado, ONG y familias. En nuestro caso no está el Estado, es WCS y la familia caficultora. Y lo que sí hemos visto es cautela, por decirlo, ¿no? O sea, para esta zona sí es algo nuevo.
Pues si bien son caficultores orgánicos, que han tenido otro tipo de asistencias o trabajo con cooperación, sí el acuerdo de conservación es algo nuevo. Y entonces es normal que tenga un poco de cautela, una serie de preguntas, lo cual, no sé si la palabra es demora, ¿no? Pero toma su tiempo, el tiempo que tiene que ser para que la familia reflexione, porque son decisiones sobre su terreno que tienen que tomar, ¿no? Inclusive cosas como, pero si voy de herencia a mi hijo y mi hijo también quiere hacer el café, entonces esta zona no hago, ¿no? Entonces hay una serie de reflexiones como familia, y también eso es lo que promovemos, que se tome una decisión como familia caficultora, no solamente como el caficultor o la caficultora que dirige el manejo del café, sino como familia, que se tome la decisión, porque la idea es que esto sea sostenible a largo plazo, ¿no? Entonces, al comienzo hemos visto un poco de cautela. Hay algunos que sí, de todas maneras, por su experiencia de vida, otros con más cautela o dudas, ¿no? Pero lo que sí es positivo, porque sí veníamos trabajando eso nosotros antes, o sea, demostrar que sí es posible incrementar productividad con buen manejo, que eso les da mucho más confianza, ¿no? O sea, ven en concreto el incremento de productividad. Empezaron con 10 quintales y ya están como en 30 quintales. Entonces, eso sí es como un cambio bien concreto, ¿no? De un incremento. Y eso les da como más confianza a continuar. Y obviamente también son relaciones de confianza que se tienen que ir estableciendo entre las instituciones y las familias caficultoras, ¿no? Pero creo que esa es una de las primeras cosas, y algo que en este caso en particular, para nosotros como institución implementadora, es un reto. Se trata de población indígena, pero andina, en una zona amazónica. Entonces, y es algo que también hay que tener en cuenta para modelos de prestación, el vínculo con el territorio, ¿no? Es de la población con la que tengamos que trabajar. Es distinto trabajar, por ejemplo, con población amazónica de origen, y tú tengas que plantear su vínculo con el territorio, su vínculo con el bosque, su vínculo con el agua, ¿no? Hasta los procesos que implican agua, ¿no? Es distinto a cuando tú tienes población migrante, asiste muchos años, toda su cultura, su cosmovisión es de la otra zona, en nuestro caso andina, y su relación es distinta con el bosque. No digo que mala o buena, distinta, ¿no? Entonces, ese es un reto, porque el darle un valor al bosque, no digo un valor monetario, un valor puede ser monetario, puede ser de, me gusta el bosque, me gusta ir a ver los animales, recreativo, espiritual, el que quieran, ¿no? Es distinto cuando tú, de origen cultural, no es que no hayas nacido, puedes haber nacido ahí, pero tus vínculos están con otro lado. Ese es un reto, por ejemplo, y hay que mirar ahí, ¿no? Y muchas veces, ay, pero no es de malos o buenos, no es blanco y negro, es ir viendo cómo se van dando esos vínculos y es cambiando, ¿no? Entonces, creo que es eso, yo veo cautela, diferentes formas de vínculo con el territorio, y por parte de las instituciones implementadoras, tienen que estar muy dispuestas a adaptar, ¿no? O sea, puede ser con una idea de modelo, ir viendo qué funciona y qué no, primero ambientalmente, ¿no? O sea, tiene que estar el bosque y tenemos que ser sinceros para decir funciona o no funciona, ¿no? O sea, porque si no tienes que cambiar de estrategia, ¿no? Pero luego ir adaptando y ver cómo consigues eso con ese grupo característico en la zona, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos percibido nosotros ahorita de un inicio en cautela, pero con interés. Hay otros que no les interesa también, ¿no? Y habrá que ir viendo cómo nos vamos sumando, ¿no? Eso es un poco lo que hemos observado. Sí, yo creo que además de lo que has mencionado, y creo que es un caso que se presenta tanto en Colombia como en Perú, y que ustedes, pues, como has dicho, lo han trabajado desde el incremento de la productividad y la calidad, también es, bueno, uno de las fuerzas negativas, un poco por decirlo así, que tienen los modelos de producción cero deforestación en países como Colombia y Perú es la sustitución por cultivos que son más rentables, como es el caso de los cultivos ilícitos, en donde si yo soy un pequeño caficultor que además de estar inmerso en un mercado de commodities donde no puedo subir a un mejor precio y tengo una alternativa de cultivo como es el cultivo de la coca, donde puedo tener un mayor ingreso, pues eso además se vuelve en una fuerza también que me resta
en el propósito de la cero deforestación. Y entonces, aquí solamente un poco destacar dentro del ejercicio que ustedes han hecho y que hemos trabajado conjuntamente es, bueno, cómo mediante la combinación de estrategias de calidad, de productividad, de trazabilidad y otros aspectos que veremos más adelante en el webinar, vamos buscando ir cerrando un poco la brecha de la distancia económica entre el cultivo ilícito y estos cafés que cada vez se vuelven más especiales, mayor productividad, que adquieren un valor diferencial en los mercados y entonces nos permite ir cerrando la brecha con los cultivos ilícitos. No es posible, ya lo hemos visto, no es posible cerrar la brecha al 100%, pero ese espacio que todavía queda cerrar la brecha todavía es relevante para el caficultor en la medida que ha incrementado más el precio del café porque ha adaptado otro tipo de estrategias como las que hemos mencionado y ya digamos que le compensa de una cierta manera no seguir ampliando la frontera agrícola con el cultivo ilícito porque hay otro tipo de factores más de bienestar socioeconómico que lo hacen que sea más viable y más pertinente apostarle a un esquema de producción así y desplazar los cultivos de coca. Entonces, te paso la palabra a ti, Camila, desde la experiencia que ustedes han tenido, ¿cuál es la percepción de esas organizaciones de productores ante estos modelos de producción cero deforestación? Vale, muchas gracias. Pues mira, voy a continuar un poquito como con la lógica de arriba hacia abajo, o sea, empezando con los actores de aguas arriba de la cadena y cómo aterrizamos, o si sí aterriza, en los productores, porque ese sigue siendo un gran reto que tenemos. Yo creo que históricamente hemos abordado aspectos de sostenibilidad en la producción y en el trabajo con las comunidades, en el trabajo de organizaciones como las que estamos hoy acá sentadas, y pues hemos velado por incorporar esa tripleta que tú dices, y creo que también ha sido pues como en un paso a paso. Primero era incorporar los elementos pues de manejo de biodiversidad y recursos naturales, pero nos dimos cuenta que si no mejoraba la productividad, pues esto no iba a ir a ningún lado, pero después nos dimos cuenta que el acceso a mercados era fundamental y por eso hoy en día casi todos los proyectos incorporan el trabajo a escala local y predial, incorporan elementos de mercados para tener sostenibilidad en el tiempo una vez salgan los proyectos, pero cada vez estamos metiéndole nuevos conceptos a los productores. Y yo creo que ahí hay una brecha muy grande entre el día a día y el objetivo o su medio de vida versus las necesidades que estamos imponiendo, pues, tanto consumidores o como la agenda pública, en lo que ellos hacen. Entonces, pues parte de la percepción es que hoy en día muchos de los proyectos en los que estamos llegando, ahora les decimos, bueno, pero también es súper importante que sea cero deforestación, pero además pues tendrías que haber tenido gestión eficiente del agua, tienes que prohibir la caza, tienes que tener unas prácticas que impacten en términos de uso de agroquímicos, tienes que tener una cantidad de cosas. Entonces, en muchos casos, si uno no hace, y creo que lo que dijo Loyola es muy importante, esa visión o el vínculo del territorio, esa construcción conjunta, lo que es importante para esa comunidad o ese actor local, si no se hace de una forma un poco más participativa o que lo involucre y que él entienda cuál es la lógica que hay detrás de esto, se va a volver un requerimiento más de alguien que se lo está pidiendo y él pues verá si lo incorpora o no en lo que viene haciendo. Entonces, pues nosotros que hemos estado haciendo, creo que tenemos como dos formas de verlo. Y retomando el ejemplo de lo de palma que decía Loyola, en Colombia es un país productor de palma, pues es el tercer país productor del mundo, obviamente con una brecha gigante entre el segundo, o un tamaño gigante entre el segundo y el tercero, pero tenemos un sector que es uno de los pocos sectores agroindustriales en el país, porque nosotros pues tenemos una economía campesina muy marcada, y donde ha sido un sector que está establecido hace más de 60 años, y si tú ves esto de las líneas bases y la discusión de cero deforestación, hablando del componente arbóreo, no de transformación de ecosistemas naturales, es un sector que está súper bien parado frente a este requerimiento del mercado. Y es un sector que rápidamente vio en la discusión de lo comercial, es decir, Colombia no puede competir en términos de costos de producción con el sudeste asiático,
pero sí puede ser diferencial en términos de sostenibilidad. Entonces, ellos se montaron súper rápido en esta discusión de la cero deforestación y han sido los grandes promotores en el país de la agenda de cero deforestación porque han visto que es una demanda desde lo que inicialmente abriste, con lo que abriste, Juliana. O sea, la tendencia es que hay una demanda de productos que sean cero deforestación y ellos tenían eso bastante a la mano. Digo cero deforestación porque en Colombia ha habido una expansión, pues realmente es un sector que está bastante concentrado. No somos, o sea, yo creo que estos países no somos países que tienen las grandes hectáreas en un solo monocultivo como en muchos otros países. Acá este es un sector que no tiene más de 450.000 hectáreas en un país de 44 millones de hectáreas, pues no es realmente muy significativo si uno lo ve en términos de números. Se ha expandido en sabanas y en áreas de pastizales, que eso también estamos abordándolo, porque yo creo que la evolución de la cero deforestación en lo que decía inicialmente es que después va a ser cero conversión, y después vamos a decir que sean carbono neutrales, y después vamos a hablar a que sean respetuosos de los derechos humanos, y después vamos, o sea, todo esto le va a venir, seguir cayendo a los productores, y yo creo que lo que es importante también es tener una lógica de cuál es el modelo de producción que se va a construir basado en su contexto, en su capacidad, en su identidad del territorio y en su plan de vida, pues que pueda reconocer estos mínimos y lo haga lo suficientemente plástico para poder enfrentar las demandas del mercado, ¿cierto? Porque si no, vamos a tener un productor que está bombardeado de nuevas necesidades y nuevas tendencias y que no va a tener, o sea, ni el interés, ni la capacidad, ni forma de hacer parte de todas esas tendencias. Pero entonces, ¿qué vemos? Tenemos unos que se montaron súper rápido, que lo vieron desde el negocio, que ya están mandando un mensaje aguas abajo, pues desde arriba hacia abajo, y por la lógica cómo funciona esta cadena. Pero tenemos otros que están más que se caracterizan por agricultura de pequeña escala pues, de medios de vida, en donde están todas las brechas que sabemos de la agricultura, sobre todo pues en estos países andinos, en donde tenemos muchísimos retos y los venimos enfrentando, y donde se han trabajado también esquemas pues, de acuerdos de conservación para evitar que se siga moviendo la frontera agropecuaria. Yo siento que estos segundos no están tan representados todavía en los acuerdos de cero deforestación de Colombia. Digamos que nosotros venimos en una discusión mucho más desde arriba hacia abajo, o sea, cómo las cadenas empiezan a mandar un mensaje hacia su producción y cómo, pues dentro de la teoría de cambio, que los actores del sector privado y el gobierno van a ser quienes pueden acompañar esta transformación de los pequeños. Sin embargo, ya hay pequeños agricultores y ya hay asociaciones a escala local que están incorporando esto como un posible factor diferencial y en la construcción de su desarrollo del modelo de negocio están incorporando no solo que tengan un empleo digno, que tengan pues, el respeto a derechos humanos y de ciertas condiciones laborales, sino también estos atributos de estamos contribuyendo al mantenimiento de algo más grande, pueden ser pues incorporados. Te lo dejo ahí para seguir con la discusión. Súper. Pues si quieren pasamos aquí, yo creo que vamos a retomar un poco también de lo que ustedes han ido mencionando, que son como cuáles son esos factores de mercado y esas rutas de mercado que podrían llevarnos a incentivar esos modelos de producción cero deforestación. Aquí me gustaría un poco combinar dentro de lo que nosotros hemos visto y también abrirlo a que ustedes también han percibido dentro de su trabajo. En una primera instancia, nosotros lo que hemos también visualizado desde Mincadev es cuando el producto, y esto Camilo me lo mencionaste en algún momento, que era sobre cómo el producto adquiere un valor diferencial por estar dentro de un esquema de producción cero deforestación. Entonces, aquí se trata de el producto adquiere unos atributos, unas propiedades y unas características que por el hecho de estar inmerso dentro de un espacio de conservación, cero deforestación, le da unas connotaciones diferentes. Es el caso, por ejemplo, como lo hemos trabajado con la miel de la reserva de Calakmul, en la reserva de la biosfera de Calakmul, que por estar en ese espacio de conservación, donde ya esa miel adquiere un valor de ingrediente, sale de un esquema de commodity porque adquiere unos colores, sabores y aromas mucho más intensos.
Es el caso, por ejemplo, también de la miel de mangle, que la miel de mangle, por estar inmersa dentro de un espacio de conservación realmente protegido del mangle, adquiere un valor diferencial que lo hace que salir de ese esquema de commodity que, pues, que sería menos interesante para que ese apicultor conservara el mangle o conservara la reserva de la biosfera de Caracol para la producción de esa miel. Adicionalmente tenemos a que el, el esquema del producto que cuenta una historia. Y esto está muy relacionado a, a todo lo que son las, bueno, todas las estrategias de trazabilidad, pero sobre todo a la conexión del producto con todo un conjunto de información desde la producción primaria y todo lo que pasa en el camino, que responde a una tendencia de consumo cada vez más consciente, en donde el consumidor final quiere, quiere conocer una historia y por lo tanto, digamos, las empresas que llevan ese producto quieren acercar una historia conectada a ese producto. Eso hoy en día pasa con productos como el café, en algunos casos como el cacao, en donde el producto se conecta con un origen determinado sobre el cual el consumidor quiere tener un mayor conocimiento y eso le da un valor diferencial. Y por otro lado tenemos la mejora en el desempeño en la producción primaria, que es lo que ya venía comentando también Loyola, en donde se aumenta la productividad por unidad de área y se mejora la calidad en la producción. Es decir, es una combinación de las cosas. No estaríamos hablando de una mejora en la productividad por una unidad de área sin calidad, sino que tiene que ir acompañada de una mejora de calidad. Que en el caso, por ejemplo, del café, eh, con un mejor manejo de la finca y una agricultura climáticamente inteligente, se pueden llegar a unas mejoras de la productividad de un 40% un primer año, escalando hacia los siguientes años, que ha sido inclusive la experiencia de ustedes, Loyola, con WCS. Eso, digamos que esa combinación de mejora de productividad y calidad permitiría incrementar las cuotas de mercado para poder llegar a nuevos mercados con mejor producto y una mejor productividad y poder llegar también con unos mejores precios. Transversal a todo esto están los sistemas de trazabilidad, que aquí es algo que mencionabas tú también, Camila, y bueno, ¿y esto cómo se mide? Al final, ¿quién dice que esto realmente es cero deforestación y cómo se le pone el valor a este modelo de producción de cero deforestación? Hasta donde nosotros hemos visto y hemos trabajado, lo que consideramos es que los sistemas de trazabilidad son un requisito indispensable en estos modelos de producción sobre deforestación. Porque, y lo concebimos como modelos de trazabilidad que sean completamente descentralizados e incorruptibles. ¿Eso qué pasa? ¿Eso qué significa? Que pasa por el uso de la tecnología, en lo más, digamos que cercano a entender que sea descentralizado, incorruptible, desde nuestro entender pasa por el uso del blockchain, en donde no hay ninguna organización en el medio que está controlando la información, sino que la información se divide por bloques, se va aportando de alguna manera, se enlaza toda y se verifica que ese producto proviene de un origen cero de deforestación. Y aquí pues consideramos que el uso de la tecnología es fundamental para construir esa historia, para verificar el origen de ese producto y por lo tanto para darle un mayor valor. Que en el caso, por ejemplo, del café, mediante una correcta aplicación de todo un modelo de producción cero deforestación, mediante un uso de herramientas de trazabilidad, el, la intención de incremento de un pago adicional por ese café iba de un 30 a un 50%. Pero para eso se necesita que haya una herramienta que realmente verifique esa trazabilidad. Y paralelo a todo esto, de cara al entendimiento por parte del agricultor y de los mercados, está la valorización del bosque, que lo hemos entendido como
el diseño de instrumentos económicos que permitan valorizar económicamente esos ecosistemas de una manera que se pueda visualizar desde el productor y desde el comprador cómo el bosque le da un valor agregado a ese producto, ya sea porque le da un valor diferencial, ya sea porque le permite construir una historia, ya sea porque con un uso mucho más eficiente de la tierra le permiten tener un mayor rendimiento. Pero aquí lo que consideramos que es clave es poner el bosque en el centro del modelo económico y visibilizarlo de cara al caficultor, que por ejemplo en el caso de WCS hacíamos el ejercicio de decir, bueno, los pagos por servicios ambientales de alguna manera deberían estar también vinculados a, a la mejora del precio que yo voy a conseguirle a ese caficultor por ir a un mercado de mayor valor, por la mejora de la calidad y la mejora del desempeño en el manejo de la tierra. Entonces estoy conectando de alguna manera el valor de la conservación con los mercados que están dispuestos a pagarme más por ejercer esa conservación. Entonces, eso es uno, digamos, algunos, digamos, que de los hallazgos que nosotros, digamos, de manera resumida hemos tenido en este sentido. No sé si ustedes quieran complementarlo con algo más. Camila, Loyola. Sí, nosotros creo haber ahí dos puntos, ¿no? En nuestro caso estamos apostando a que es un compromiso por conservar biodiversidad, ¿no? Y que en algún momento eso debe llegar al consumidor, ¿no? Que es o sea, la demanda va a jugar, es un jugador clave acá. Si bien hay una demanda cada vez mayor para productos sostenibles, de distinta índole, ¿no? Que el orgánico, el justo, qué sé yo, distinta índole, el cero deforestación en el marco de criterios amplios de sostenibilidad, necesitamos que haya una demanda mucho más fuerte, que al final va a ser la que, ¿no? Y que tiene que ver con un público más consciente de lo que está pasando, ¿no? Y todos apostando a evitar deforestación en cualquier cadena de suministro, ¿no? No solamente en la parte alimentaria, hay una serie, energía, hay una serie de otras cadenas que nos llevan, como dije al comienzo y también lo mencionó Camila, a esos escenarios de verdad catastróficos a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que cada vez hay una mayor conciencia de esto, aunque todavía a veces siento que es medio abstracto, para muchas personas, de que todos tenemos que empezar a apuntar hacia eso. Como individuos, eso es difícil, porque no es significativo lo que tú puedes hacer como individuo, ¿no? Entonces, es el conjunto de individuos o cómo presionas a las grandes empresas a que todos, o a los gobiernos, que todos nos alineemos a eso, ¿no? Entonces, creo que la demanda ahí juega un rol clave. En este caso, la demanda de consumidores de café tendrán que jugar un rol clave. Y ahí me parece que nosotros todavía este año tenemos que trabajar el sistema de trazabilidad. Lo que sí hemos trabajado ahorita que es una parte del sistema de trazabilidad, es el monitoreo de escala de finca, porque hay que probar que efectivamente en esa finca, no, con esa familia caficultora, no hay deforestación, ¿cierto? Entonces nuestra línea base es el año del acuerdo, ¿no? O sea, cuando se firma el acuerdo, se está haciendo toda una georreferenciación de la finca, de la parte de bosque comprometido, y esa es la que se está evaluando periódicamente para ver si hay o no una deforestación en la parte de bosque comprometido. Estamos intentando que sea lo más sencillo posible, pero transparente y verificable, porque en algún momento eso tiene que hacerlo la cooperativa, ¿no? Entonces, no tiene que haber otro agente, porque eso va a elevar costos. Entonces, la idea es que la propia cooperativa, inclusive los propios caficultores o los jóvenes, los hijos de caficultores, en algún momento lo puedan hacer, para ir disminuyendo costos de que otros agentes se lo hagan, ¿no? Y esto es, nos estamos usando Global Forest Watch Pro, ¿no? Y inclusive un comprador podría mirarlo, ¿no? Desde otro lado, y mirar la finca, está vinculado a una historia que contar, no en el momento, pero digo, se podría ir enlazando, ¿no? Entonces, ese es como el punto de partida. Lo que hay que verificar primero es que efectivamente donde se ha dicho que es cero deforestación, no hay la deforestación, ¿no? Y lo segundo es que el resto de
de pasos del sistema de trazabilidad sea, o sea, los elementos que tú has dicho, Juliana, pero lo menos complicado para que las cooperativas lo puedan implementar. Porque si no, siempre demandarán de otros, ¿no? Una de las cosas que, me regreso un poquito al comienzo, pero por lo menos en nuestro caso vemos, es que tenemos que apuntar a que usen sus fortalezas y sus propios recursos, que dependan menos de terceros, sea el gobierno, sea la cooperación, sea quien sea, ¿no? Entonces la cooperación para mí, tenemos que tener un rol catalizador, y nos vamos a otro lado, o vamos a otro problema. No debemos apuntar a estar permanentemente, ¿no? Porque no hemos tenido éxito entonces. Entonces, hay que ver cómo todos los recursos y las fortalezas de las propias cooperativas, en este caso, o asociaciones de productores o agricultores. Por eso dije que es diferente con las empresas, ¿no? Que también tienen sus propias fortalezas y debilidades. Entonces creo que eso, ¿no? Que ese sistema de trazabilidad tiene que ser lo más sencillo. Nosotros este año queremos apoyar a la cooperativa ahí, pero sí hemos empezado con la parte inicial para poder evaluar la deforestación a escala de finca, ¿no? En sistemas que uno podría entrar de otro lado y ver la georreferenciación, ¿no? Eso es un poco lo que estamos trabajando ahorita. Excelente, pues muchas gracias, Loyola. No sé, Camila, si quieres complementar con algo más. Sí, súper interesante. A mí me quedas, yo creo que esto es un modelo bastante sólido y creo que lo hemos podido, pues, como validar en términos de múltiples experiencias, y creo que aplica mucho a lo que en WWF ya hablamos como empresas de conservación. O sea, son comunidades, productores pues, asociados de base que tienen unos objetivos de conservación, y unos productos que pueden ser diferenciales y reconocidos por un mercado, y esta es una ruta muy clara para llevarlos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de, por ejemplo, las 5 cadenas, y cuando estamos hablando de la transformación de commodities hacia hacer cero deforestación, me queda la pregunta de si vamos a poder lograr a través, o sea, cómo vamos a lograr la transformación de la producción de commodities, que sabemos, porque tú lo mencionaste muchas veces ahorita, Juliana, en tener unos atributos específicos. Y yo creo que ahí hay como un doble abordaje, o un stepwise, o un paso a paso en el abordaje. Yo creo que es súper importante definir cuáles son esos mínimos no negociables, cambiar el business as usual, el modelo de producción, ya sea de pequeños, medianos y grandes productores frente a estos commodities, en donde la deforestación sea un no negociable. O sea, esto tiene que cambiar. O sea, no es aceptable que ya seas pequeño, ya seas mediano, seas grande, tu producción esté asociada a que abriste nuevas áreas, y no es tú, ya sea porque manejaste mal, porque el costo de la tierra, porque hay una cantidad en la agricultura, pues, de nuestros países que están llevando a eso. ¿Cómo hacemos para que haya un mínimo? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con marcos de referencia como el Accountability Framework Initiative, que habla de cadenas éticas, y lo que busca es cuál es ese mínimo. El mínimo es que no transformes ecosistemas y que respete los derechos humanos. O sea, eso debería ser lo mínimo que debería tener el sector productivo. Y después, cómo el mercado empieza a desarrollar esos atributos que múltiples consumidores están dispuestos, ya sea consumidores de la misma cadena o nosotros como consumidores al final estamos dispuestos a reconocer. Y ahí es donde vienen esa historia que contar, y dentro de estos productos hay millones de historias que se pueden contar, y hay diferentes atributos que podemos reclamar o hacer el famoso, como dicen, claim, pero que tiene que ser muy específico, porque si le contamos a los consumidores historias, por ejemplo, que las galletas de arroz son gluten free, pues eso es, la publicidad engañosa es terrible, o lo que está pasando ahorita de los productos sin aceite de palma. O sea, la gente no sabe el daño que está haciendo cuando está tomando ese tipo de posiciones, porque estás promoviendo otro tipo de aceites, otro tipo de mercados, y lo que necesitamos es promover la sostenibilidad de lo que existe, no el reemplazo de los productos, porque pues finalmente va a presionar otros drivers o otros puntos que van a llevar a problemáticas similares o tal vez peores. Entonces creo que siguen habiendo unos retos. O sea, yo creo que estas rutas son súper claras para esa fase diferencial,
pero tenemos que ver cuál es la ruta específica para lograr que esa masa crítica cambie y ese modelo, el business as usual, no acepte esto dentro de su producción. Creo que es un punto como para dejarlo abierto, porque yo creo que nadie lo tiene completamente claro. Eso es un aspecto de política grandísimo y un aspecto de transformación desde el sector privado, y ahí vuelven y entramos con los grandes mercados, porque estamos hablando de commodities. Pero ya para cerrar, y qué pena, es que me acordé de una cosa, es que también tenemos unos mercados internos. Nuestros países dependen de nuestro consumo interno, y pues, ¿cómo hacemos para que no exportemos la sostenibilidad? O sea, ¿cómo estamos en países en donde hacemos todos estos esfuerzos para hacer cafés más sostenibles, para tener cacaos diferenciados, para hablar de aceite de palma, como lo hablé, pero que todo se vaya para Europa, o se vaya para Estados Unidos, o se vaya, y que internamente esté bien deforestar, o esté bien tener prácticas insostenibles, y nosotros como consumidores locales estemos sin preguntarnos sobre esas problemáticas, o pues solamente con la alternativa de comprar cosas que no tienen ningún atributo o de sostenibilidad. De acuerdo. Sí, ya de cara a cerrar y retomando una cosa que creo que es bien importante, porque nos deja un espacio para seguir conversando y abrir otro espacio en el sentido es, lo que tú dices es cierto, es decir, varias de estas estrategias al final nos llevan a mercados nicho. Entonces, ¿y qué pasa con ese gran volumen de producción de aquellos productores que no pueden entrar dentro de esos mercados que son más nicho, donde pueden rasgar un mejor precio y por lo tanto un mayor incentivo económico a la deforestación? Entonces, aquí es una combinación de lo que tú mencionabas, Camila, de, por un lado, de cómo cambiamos ese mindset, de esa visión desde cadenas de valor, cadenas de posicionamiento mucho más éticas, cómo se educa mucho más al consumidor para poder entender la diferencia entre una otra cosa y otra, porque al final la fuerza del consumo es lo que al final empuja también a las empresas a comprar de una determinada manera. Y en otro, digamos que en otro alcance, que es algo en el que nosotros hemos trabajado en Mincadeb, hay algunas cooperativas que no tienen de pronto ni el diferencial o ese commodity que podría salir del esquema de commodity por un atributo diferencial, pero que dado su gran volumen y su capacidad de organización podrían avanzar en la cadena de valor transformando el producto y agregándole más valor para poder diferenciarse. Pero existen todavía muchos productores que o no están interesados en avanzar la cadena de valor, y es completamente válido, o todavía tienen unas capacidades que requieren muchísimos esfuerzos. Y ahí todavía sigue habiendo un camino importante, sobre todo en cómo se generan esos acuerdos de negociación que sean muchísimo más justos. Entonces, pues yo creo que con esto damos un poco por cerrado este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Si alguno de los participantes tiene preguntas, creo que por ahora no se ha planteado ninguna pregunta, la pueden hacer a través de este chat y la responderemos ya con posterioridad a cada uno, así como enviaremos a todos los registrados y se divulgará en redes el video de esta sesión. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por el trabajo valiosísimo que están haciendo, y que tengan un buen día y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, Juliana. Loyola, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, que estén bien. Adiós. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, que estén muy bien. Adiós.